Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Una vez más estoy aquí para predicarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a continuar con la sinagoga de Satanás. Había estado un poco ausente debido a unas cosas que han estado sucediendo en mi vida personal y decidí retomar esta enseñanza el día de hoy. Solo permíteme hacer una prueba de sonido brevemente para asegurarme que me estás escuchando. La última vez que hice la prédica de la sinagoga de Satanás, habíamos hablado de la reina Salomé Alexandra, que es la más importante figura para mí, según mi opinión, en la historia judaica de los judíos. Esto no te lo van a predicar en ninguna iglesia evangélica, no te lo van a predicar en ningún lado. Esto es algo que está... es algo que no se discute mucho porque hay una controversial historia. Algunos piensan que Salomé Alexandra era una buena reina, otros piensan que era una bruja. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de sonido y continuamos con la prédica de hoy. Hoy los fariseos llegan al poder gracias a Salomé Alexandra y te voy a enseñar cómo fue que sucedió eso, porque hoy es que te desgloso la historia verdadera. Si escuchas un perro atrás que está ladrando, te pido disculpas, es que trajeron un perro nuevo hoy, así que... Hago la prueba de sonido, un segundo. Está muy lento el internet hoy. Si escuchas un perro atrás. Muy bien, esa fue mi prueba de sonido y habiendo asegurado de que me escuchas, procedemos a la lección de hoy. Y te uso esta foto para que veas, los fariseos eran una clase política. No eran solamente clérigos, no eran solamente rabinos o maestros, eran gobernantes, eran jueces, eran fuerzas políticas, príncipes, ancianos del pueblo, y ellos eran la corte local, tenían mucho poder. Antes no era así, pero durante el reino de Alexandra, Salomé, la reina, ella los lleva al poder. Y obviamente que en el reino de Alexandra, Salomé Alexandra dura durante 9 años, en los cuales en realidad reinaron los fariseos. Y ellos adquirieron todo el poder durante el reinado de ella. Así que la historia de ella es muy importante. Para poder entender lo que sucede en los días de Jesús, tienes que entender a la reina Salomé Alexandra y a los fariseos. Porque si tú vas de un solo, vas a creer que los fariseos simple y sencillamente eran judíos confundidos. No, eran la sinagoga de Satanás que ya se estaba consolidando y Jesús venía específicamente para exponerlos. Así que tristemente los fariseos, los judíos, no, pero estos eran verdaderos judíos en realidad. Estos eran judíos descendientes de Abraham, supuestamente. Bueno, algunos de ellos. Pablo era descendiente de Abraham, creo que de la tribu de Benjamín, si no me equivoco, de las tribus del sur. Judá y Benjamín eran las tribus del sur, las 10 tribus del norte eran las de Samaria. Pero bueno, entrando a la historia de Salomé Alexandra, te voy a mostrar. Aquí hay un recuento breve y es en la enciclopedia judaica. Dice aquí, la dinastía hasmoniana, que eran los hasirios o los macabeos, la dinastía hasmoniana con sus ambiciones mundanas, dice aquí, tuvieron mucho apoyo de los fariseos, cuyo fin era mantener la religión y el espíritu de la religión de acuerdo a la interpretación que ellos tenían de la ley. Bajo el reino de Alejandro Janus, el esposo de Alexandra, el conflicto entre los pueblos que se aliaron a los fariseos y el rey se volvió muy amargo y llegó a una cruel matanza y carnaje. Dice aquí, carnaje significa
que se derramaba mucha sangre y mutilaciones y derramamiento y violencia. Cuando muere Alejandro Janus, su viuda Alejandra, Salomé Alexandra, los fariseos que eran guiados por Simeón ben Sheta, que era el hermano de Alexandra, vinieron al poder y ellos obtuvieron puestos en el Sanhedrin. ¿Por qué? Porque el hermano de Salomé Alexandra se convirtió en el líder, la cabeza del Sanhedrin. Y yo ya te vengo explicando que el Sanhedrin era la corte local, era el consejo de ancianos, eran 70 ancianos o 71, 70 ancianos que regían al pueblo, gobernaban al pueblo y tomaban decisiones y juzgaban al pueblo. Pero yo te enseñé en los videos anteriores que la característica de ellos es que eran corruptos y casi siempre para lograr sus fines tenían un sistema bien sencillo. Según la ley de Moisés, en boca de 2 o 3 testigos todo queda establecido. Así que con tal de que ellos presentaran a 2 testigos, ellos podían matar a quien quisieran. 2 testigos que declararan que, y estos son las penas de muerte: adulterio, blasfemar contra Dios y blasfemar contra el templo. Entonces siempre acusaban de lo mismo, para matar a alguien. En el caso del video de Jezabel, yo te enseñé que Jezabel mandó cartas al Sanhedrin, que era el consejo de ancianos de la ciudad donde estaba el dueño de la viña que ella quería, y ellos atestiguan contra él por medio de 2 testigos falsos que les pagaron para que atestiguaran que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Pero como blasfemar contra Dios era suficiente, en boca de 2 testigos, alguien te acusaba de blasfemar contra Dios, te mataban a pedrado o te lapidaban, es lo mismo, a final de cuentas. Te mataban y te ejecutaban bajo la ley de Moisés. Ahora, en el caso de la temporada de Salomé Alexandra se casa con Alejandro Janus y él era el hermano de Hircano, si no me equivoco. Bueno, el punto es que el primer rey antes de Alejandro Janus, de los hasmonianos, el primer esposo de Alexandra, él era muy cruel y él hizo una guerra contra los fariseos. En aquel entonces estaban los sadoquitas, los que eran sacerdotes del templo. Cuando muere el primer rey, el hermano de Alejandro, que solo duró por 1 año su reino, un rey sanguinario según la historia, Alejandro está preso y la reina Salomé Alexandra, quedando viuda, decide ir y saca de la cárcel a Alejandro Janus y le dice: tú vas a ser mi esposo con la condición, no, tú vas a ser rey, le dice ella, con la condición de que vas a ser mi esposo y me vas a dar hijos. Pero yo voy a gobernar. Tú solamente vas a ser un rey, como máscara, como un parapeto. La que toma las decisiones soy yo. Alejandro Janus acepta. Y cuando él se casa con Salomé Alexandra, ella empieza a encargarse de los asuntos del pueblo. Mientras él, Alejandro Janus, se va a ejecutar sus guerras, a hacer su batalla, a ser un gran conquistador. Y entonces Salomé Alejandra, empieza a hacer campaña a favor de los fariseos y Alejandro Janus se vuelve un enemigo despiadado de los fariseos porque siempre hubo pugna entre los hasmonios y sadoquitas y los hasidios, que eran celosos de la ley, y de los fariseos, que venían cambiando con su propia interpretación de la ley, y siempre había choques. Así que lo que sucede de todo esto es que Alejandro Janus decide ejecutar a 800 fariseos de una vez. Y para hacer la cosa más grave, según relata la historia, Alejandro Janus pide que traigan a sus hijos y a sus esposas y que las degollen frente a los fariseos. No había espacio suficiente para todos los fariseos. Era lo más común y era lo más humillante matar a alguien a través de la crucifixión. Cuando Alejandro Janus ya le llega la hora de morir, después de sus campañas sangrientas, él decide darle el reino a
Salomé Alexandra, porque ella había ganado favor con el pueblo, porque ella era muy piadosa, cuidaba mucho la ley, era muy devota a las sinagogas y al templo, y ella era muy devota a Dios. Así que teniendo dos hijos con ella, Aristóbulos y Hircano II, entonces Salomé Alexandra comienza a gobernar tras la muerte de Alejandro Janus, y el pueblo la favorece. Y según la leyenda, según lo que dicen, en esos 9 años eran los más prósperos 9 años de todo el reino de los judíos. Llovía los viernes en la noche hasta el sábado al mediodía, siempre. Las frutas eran inmensas, había mucha prosperidad, mucha paz. Fue un reinado de paz, pero no fue así. Eso es lo que dice la leyenda, pero no fue así. Te voy a decir por qué. Bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Alejandra decide, después de la muerte de su esposo, hacer a su hijo mayor, Hircano II, hacerlo sumo sacerdote, y lo instala en el templo. Pero resulta ser que pone a su segundo hijo, a su hijo menor, como consejero personal de ella, como consejero de asuntos políticos. Y ellos siempre tuvieron pugnas. El segundo, Aristóbulo, era un poco violento, beligerante. Entonces, Salomé Alexandra, contrata muchos mercenarios y ejércitos con el dinero del tesoro del reino, y ella decide contratar soldados extranjeros y empieza a hacer conquistas, expandiendo el reino de Judea. Y mientras ella está haciendo las conquistas, para que veas que no era una reina de paz, sino que era una reina de paz que comandaba ejércitos, entonces ves el contraste y la contraposición ahí. El esposo de Alejandro, Janus, se encargaba de gobernar los asuntos cuando estaba vivo. Pero cuando su esposo muere, ella empieza a reensamblar el Sanhedrin, poniendo a su hermano Simeón ben Sheta, estos nombres hebreos, Simeón hijo de Sheta, eso es lo que quiere decir eso. Simeón ben Sheta, el hermano de Salomé Alexandra, que era un fariseo también, de los altos fariseos, lo instala a él como cabeza del Sanhedrin. Restablecen el Sanhedrin como corte local, y los fariseos empiezan a involucrarse en los asuntos del reino como consejeros políticos para la reina Salomé Alexandra. Entonces, en el tiempo de que los fariseos empiezan a cobrar poder gracias a la reina Salomé Alexandra, que les entrega poder y les entrega un pequeño contingente militar o de milicias, que eran los que se convirtieron en los guardias del templo más tarde, con los cuales arrestaron a Jesús. Salomé Alexandra le entrega a los fariseos una cuota de poder, donde ellos empiezan a ejecutar a los enemigos, a todas las familias enemigas que se habían ido contra ellos en el reinado de Hircano y de Alejandro Janus, el esposo de ella. En uno de los casos matan a Diógenes, uno de los cercanos amigos del esposo que fue de la viuda Salomé Alexandra, acusándolo de que él había sido uno de los que había aconsejado al rey Alejandro Janus a que crucificara a 800 fariseos. Así que los fariseos ejecutaron su venganza contra él, su familia y contra todos los allegados a ellos. O sea que los fariseos en venganza empezaron a matar a diestra y siniestra. Perseguían a los saduceos porque tenían pugnas religiosas con ellos, perseguían a los oponentes políticos y a los oponentes religiosos, y tenían poder para matar a quien quisieran, a meter preso a quien quisieran o dejar libre a quien quisieran. Y ellos, como obviamente el poder absoluto corrompe, ellos se volvieron cada vez más corruptos, más perversos. Tristemente, Salomé Alexandra, en vez de ponerles freno, religiosamente y supersticiosamente los creía santos, y no se atrevía a contrariarlos, no se atrevía a detenerlos ni a ponerles freno. Entonces era cómplice. Te voy a leer lo que dice aquí. En el tiempo de Simeón ben Sheta llegaron los fariseos al poder,
y obtuvieron sillas en el Sanhedrin. Y en ese tiempo vino la era dorada, que estaba lleno de la bendición del cielo. Pero la cruel y sangrienta venganza que vino de parte de los fariseos contra los saduceos los llevó al terrible Aristóbulos. O sea, el hijo Aristóbulo de Salomé Alexandra. Los saduceos lograron obtener de nuevo el poder en el reinado de Aristóbulo. En medio de los conflictos amargos que siguieron, los fariseos tuvieron que ir a hacer alianza con Pompeyo. Pompeyo era el gran general que estaba conquistando las provincias de Grecia para Roma, porque ya el gobierno de Grecia está cayendo y el imperio romano está cobrando poder. Y ellos, los fariseos, hacen una alianza con Pompeyo, pidiéndole que por favor restauren el viejo sacerdocio, aboliendo a los hasmonios. Entonces, a través de una alianza que hacen los fariseos con Pompeyo, a través de Herodes el Grande, entonces ellos cobran poder y se establecen políticamente después del reino de Alexandra. Alexandra los ayuda a introducir en la política. Cuando muere Alexandra, quedan sus dos hijos en pugnas entre ellos por el poder. Y entonces en el reinado de Hircano, cuando Alexandra muere, él aprovecha y empieza a agarrar un ejército y a sitiar y a tomar todas las ciudades fortalezas, las ciudades refugio, y toma el oro de las arcas y establece un reinado autoritario, violento, déspota, donde él con pura fuerza gobierna, y su hermano Aristóbulo huye. Así que Aristóbulo aboga por los saduceos hacen alianza con él, y los fariseos entonces recurren a la astucia y a la política y a la diplomacia y hacen alianza con Pompeyo, que era el general de Roma que venía dominando todas las provincias, conquistando desde Egipto hasta Siria y Turquía. Entonces Pompeyo, que había recién conquistado Armenia, hace una alianza con Aristóbulo y los fariseos, y al final se establecen los fariseos a través de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, antes de Herodes el Grande era Herodotus, Antipater, correcto. Entonces Antipater, el padre de Herodes el Grande, es el que ayuda a establecer a los fariseos en el poder. Entonces ya prácticamente cuando viene Herodes el Grande, que es el que construye el templo, el que se establece, que son idumeos, no son judíos. Ellos se infiltran en el pueblo judío siendo idumeos, o sea, edomitas. Y el tercero es Herodes en el tiempo de Jesús. Así que Herodes el Grande construye el templo, era un desgraciado, era un sanguinario, que fue el que mandó a matar a todos los bebés en el nacimiento de Jesús, a todos los bebés de 1 año para abajo. Y después de la muerte de él viene Herodes, que fue el que se entrevistó con Jesús y que fue el que después muere a través de un ángel que lo toca y se engusana y etcétera. Esa historia está en la Biblia. El punto es, ¿cómo llegan los fariseos al poder? La persecución política que los fariseos emprenden contra los saduceos prácticamente hace que haya una guerra civil sangrienta. Entonces, digamos que los fariseos se excedieron en su poder al convencer a la reina Alexandra para entregarles el poder, para poder ejecutar las familias de sus enemigos, y se van creando cada vez más y más enemistades. Y los pocos enemigos de los fariseos que quedaban, pues no tuvieron alternativa más que huir y refugiarse en la ciudadela, que es hoy en día el remanente que van a orar los judíos, que tú crees que es el muro de las lamentaciones, pero es en realidad el último muro, vestigio que queda de la fortaleza Antonia. Antes de que se llamara la fortaleza Antonia, simplemente se le llamaba la gran ciudadela. Entonces, en la ciudadela que estaba en el costado norte del templo, que era como un bastión, ahí se refugiaron, y también se refugió ahí la esposa de Hircano II. Entonces,
Aristóbulo, el hermano que tomó las armas, tomó la ciudadela y secuestró a la esposa, a la familia de su hermano. Entonces, lo que quiero que entiendas es que llega un momento en que los dos hermanos se están matando y los pocos enemigos de los fariseos se esconden en la fortaleza con Aristóbulo. Y cuando Alexandra cae enferma, Aristóbulo toma estas ciudades fortificadas y se proclama rey. Y Hircano, con la ayuda de Antípater, toma la fortaleza Antonia y secuestra a la familia de Aristóbulo. Así que de Aristóbulo toma la ciudad y secuestra a la familia de Hircano, que está en la ciudadela. Así es la cosa, ya me confundía yo. Entonces, teniendo a su familia secuestrada, negocian términos de paz. Hircano decide entregarle el reino y intercambian lugares con su hermano, se reconcilian con ayuda de Antípater, y entonces Hircano deja de ser rey, se aparta y Aristóbulo toma el reino. Entonces, es importante que tú entiendas esto. Te voy a leer la última parte de esto. Dice: los fariseos cobraron influencia mientras el poder de los saduceos se debilitaba. Herodes se encontró que sus máximos oponentes estaban entre los saduceos. Así que Herodes decidió mandar a matar a los líderes del Sanhedrin y tuvo un trato más suave a favor de los fariseos y los líderes de las sinagogas, quienes, a pesar de que ellos se rehusaban a tomar un juramento de alianza con él, le fueron útiles. Solamente cuando le provocaban su indignación, porque él tenía la pagana tendencia de enojarse, era que los fariseos se convirtieron en sus enemigos y saciaba su hambre y sed de sangre con ellos. Pero la familia de Boetus, a quien Herodes había criado para ser sumo sacerdote, revivió el espíritu de los saduceos otra vez, y entonces los fariseos se volvieron antagonistas con estos. Ya no tenían el mismo poder que tenían durante el tiempo de Salomé y Alexandra, y el pueblo siempre se aliaba a los fariseos. Entonces, este es el problema. Los fariseos parecían ser más santos que los saduceos. ¿Por qué? Los saduceos respetaban la Torá. Los fariseos representaban los máximos expositores de la tradición. Por eso, la gente creía que eran más santos. La gente creía que ellos habían recibido una revelación directa en el tiempo de Moisés. Así que cuando Alexandra cae enferma, Aristóbulo toma por la fuerza el poder del rey y se proclama rey a la fuerza. Hircano, con la ayuda de Antípater, el padre de Herodes, que era Idumeo, toma la fortaleza Antonia y secuestra a la familia de Hircano. Entonces, Hircano toma la fortaleza Antonia y secuestra a la familia de Aristóbulo, que se había refugiado en la ciudadela, que es la fortaleza Antonia. Y al final, entonces, Hircano intercambia el reino y posición. Entonces, ya no es necesario que alguien medie, sino que los fariseos al final terminan ganando la pugna de poder y se establecen, y ellos son al final los que dominan la sinagoga, los que dominan el Sanhedrin,
y establecen su propio sistema político y judicial. Eran poderosos, eran casi como gobernantes. Entonces, cuando Jesús viene, no se estaba enfrentando con simples y sencillos maestritos. Eran líderes políticos, equivalentes a ministros o equivalentes a diputados hoy en día. ¿Entiendes ahora? Y todo esto es por culpa de Alexandra, Salomé Alexandra, porque fue ella. Entonces, cuando ya tú entiendes esto, que fue ella la que nos dio el poder, y obviamente que los sucesos que consiguieron, cuando ya viene Jesús en los días de Herodes, es un sistema político, gubernamental, más que religioso. Y ellos se creían líderes, sacerdotes y reyes santos. Y cuando Jesús hacía milagros y prodigios y señales y se llevaba a las multitudes, obvio que ellos sentían amenazados, porque sentían que iba a venir una nueva casta sacerdotal, una nueva secta religiosa que venía a quitarles el poder que ellos llevaban décadas derramando sangre para afianzar. ¿Entendiste? Por eso mataron a Jesús, porque ya eran corruptos, ya eran sucios, ya estaban amañados, eran buenos para comprar favores, para sobornar, tenían contacto con los líderes políticos, eran amigos cercanos de Pilato, amigos cercanos de Herodes, tenían una historia de influencia política de generación tras generación, y entonces ellos habían contaminado la estructura eclesiástica religiosa de los judíos en aquel entonces, cambiándolos de ser pastores que apacentaban a las ovejas, convirtiéndose en pastores que se alimentaban y que mataban a las ovejas. Entonces, cuando tú te vas a Jeremías 23, ves que dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Por tanto, así ha dicho el Señor de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí que vienen días en que levantaré a David renuevo justo, ese es Jesús, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jesús, justicia nuestra. Ahí dice Jehová, pero en realidad es Jesús. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Eso se refiere a los últimos días. Las tierras del norte significa todo lo que es Europa, Asia, Rusia, todas las tierras. Las tribus de Israel que se esparcieron al norte, las 10 tribus del norte que son Samaria, y las 2 tribus del sur que son Judá y Benjamín, todas van a ser reconciliadas en el reino de Cristo. Eso es lo que te está diciendo aquí. Entonces, cuando tú lees en Jeremías todas estas profecías, de repente te das cuenta: en realidad Jesús tuvo que enfrentarse a un sistema político. Por eso: tú eres el rey de los judíos. Ellos se ofendían porque venía un rey verdadero, genuino, a quitarles el poder a los saduceos y a los fariseos y rabinos, por sobre todo. Entonces, esto es lo más importante que tú entiendas para poder entender por qué tanto problema con Jesús. Era más que simplemente un desacuerdo religioso. Era más que eso. Era poder político que ellos disputaban contra Jesús, porque él se proclamaba rey de los judíos. Y los reyes eran ellos, según ellos. ¿Entiendes ahora por qué era tan complicado en los tiempos de Jesús? A Jesús lo odiaban porque él los avergonzaba, demostraba que tenía más poder, demostraba que tenía más
influencia, más unción, más sabiduría. Y ellos no querían reconocerlo como el Cristo, no querían reconocerlo como Dios. Entonces, habiendo terminado el relato de todo esto, porque Aristóbulo reinó primero, y Aristóbulo fue un rey déspota que solo reinó por un año, y después su hermano Alejandro Janus salió de la cárcel porque la reina, su viuda de Aristóbulo, lo saca de la cárcel para hacerlo rey y hacerse ella la reina, con quien tiene 2 hijos. Los 2 hijos se disputan la corona, unos se alían con los fariseos, otros se alinean con los saduceos. Al final viene Pompeyo a través de Antipater, el padre de Herodes, y establecen la paz entre estas 2 sectas, saduceos y fariseos, y los fariseos se terminan en el poder. Los saduceos eran como secundarios, pero al final los saduceos no tienen opción más que someterse. ¿Por qué? Porque eran asesinados. Los fariseos los mandaban a matar. Así que lo mejor era sencillamente dejar de pelear para poder sobrevivir. Y entonces los saduceos quedaron sujetos y subservientes a la tradición de los fariseos. O sea que los saduceos tenían la ley y la conocían muy bien, pero eran los que menos disputaban con Jesús. Pero los fariseos eran los más necios, decían que ellos tenían la tradición y que la de ellos era santa. Así que, habiéndote contado todo esto, hermano, quiero que entiendas que vamos a pasar en el próximo capítulo a la historia de Herodes el Grande, Herodes el Hijo, y los días de Jesús, y cuando viene Jesús, cómo es que hay choques con Juan el Bautista, y después viene Jesús, quién es Pilato. Y para que una vez que tú hayas pasado por los días de Jesús, pasamos a la sinagoga de Satanás que se establece después de los días de Jesús y que forman el Talmud. Y una vez que hayamos pasado esos 2 capítulos que faltan, avanzamos al futuro, a los días de la Edad Media, la creación del catolicismo y el Islam. Y vas a darte cuenta como todo lo que está en el catolicismo y en el Islam tiene un origen, y es el Talmud. Y te vas a dar cuenta que Babilonia es todo lo que procede del sistema rabínico de Babilonia, que es el sistema judaico del Talmud, que hoy en día se pregona como judíos, pero no lo son. La sinagoga de Satanás son aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. Así que gracias por escucharme. Ya ese perro está ladrando mucho, no sé si lo escuchas al fondo, y voy a esperar más tarde, o si no mañana, hago el próximo capítulo y te muestro los días de Jesús y la sinagoga de Satanás. Así que aprovecha esta enseñanza, hermano, porque a veces me confundo, los nombres se repiten, son nombres que son un poco confusos, pero yo tengo bien clara la historia, yo sé cómo fue que inició todo esto. Y mañana te enseño el resto y espero que tú aprecies esta enseñanza y te la memorices, ¿sí? Salomé Alexandra tuvo 2 hijos, Aristóbulo y Hircano, y ellos se disputaban la corona y desgraciadamente se mataban entre sí, los saduceos y los fariseos. Y al final de toda la historia, cuando Hircano, con la ayuda de Antipater, toma la ciudadela que hoy en día se conoce como el Muro de los Lamentos, esa fortaleza Antonia, él secuestra a la familia de Aristóbulo, y Aristóbulo no tiene más opción que dejar de pelear y le cede el reino a Hircano. Hircano se convierte en rey y se establece la paz entre estas 2 clases políticas hasta los días de Jesús. Así que Salomé Alexandra fue la pieza clave para llevar a los fariseos al poder. Y cuando ya estos hombres llegan al poder, Jesús no se está enfrentando a simples y sencillos maestros y líderes religiosos. Se está enfrentando contra líderes políticos que hoy en día serían el equivalente a ministros o a diputados. Imagínate, así de fuerte eran. Estos hombres eran completos tiranos, eran tiranos. Así que, hermano, hasta pronto y que sea bendecido en el nombre de Jesús. Y gracias.